atravesando crisis, como siempre, y acompañando o intentando acompañar los saltos tecnológicos. El libro va, el libro vive. Saltos tecnológicos, digo, que implican, por ejemplo, el ebook actualmente o el e-commerce. Uruguay, además, es un país en donde especialmente se publican muchos títulos per cápita y el 20% de toda esa producción es literatura infantil y juvenil. Estamos en un nuevo cruce de caminos entre los nuevos formatos y las diferentes formas de comercialización. ¿Qué pasa con la lectura en Uruguay y en el mundo? ¿Por qué los escritores y las escritoras escriben? Hoy, en La Letra Chica, obras completas. En el video de esta semana les voy a contar la historia de uno de los inventos más importantes de todos los tiempos, el cortador de pizza. Nah, no es cierto. Sí es muy importante, pero no tanto como los maravillosos libros. En cierta forma, la historia del libro es la historia de la humanidad, y es que marcan un verdadero antes y después entre la historia y la prehistoria. Y su objetivo fue desde un inicio transmitir cultura. La forma material de los libros se ha ido adaptando a las distintas situaciones sociales de cada época. Si hacemos un breve repaso, podemos enumerar la tabla o tableta que evolucionó a un rollo, más tarde con la aparición del papel al códice, y finalmente, en nuestros días, donde conviven los libros impresos con los libros digitales. A comienzos de los años 70, un estudiante de la Universidad de Illinois llamado Michael Hart vislumbró ese horizonte de oportunidades. Conectado a las computadoras del campus, Hart pronto supuso que esos equipos servían para algo más que procesar cálculos. Sin saberlo, su trabajo estaba sentando las bases del futuro libro electrónico. 40 años después, es una de las grandes obras del ser humano en su intento por rescatar, mantener y difundir en el tiempo la historia y el conocimiento colectivo. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Estamos en la Biblioteca Nacional. Este es un edificio emblemático de la ciudad de Montevideo y para la historia del Uruguay. Estamos hablando de una institución que es más vieja que la patria. Se fundó en 1816 y la República Oriental del Uruguay, como la conocemos ahora, funciona desde 1830. Desde el momento en que el autor termina de escribir su texto hasta que éste se transforma en un libro, transcurre un largo camino. En líneas generales, una editorial aprueba el texto, firma un contrato con el autor y comienza la etapa de diseño. Luego va a imprenta y desde allí a la empresa distribuidora, la que finalmente se lo hace llegar a las librerías. El autor suele recibir el 10% del precio final del libro. Es interesante que Montevideo es una de las ciudades con más librerías casi que por metro cuadrado. Hoy en día estamos intentando transmitir un modelo de sociedad que queremos, donde en cada barrio haya una librería. En Uruguay te puedes encontrar con 100 librerías activas. Te refiero no a un lugar donde venden libros, sino a un lugar donde pasa algo. En Montevideo hay viromes, viromes, viromes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Y bueno, se me juntaron dos amores ahí, Mariana Ingol como intérprete y la pluma y el piano de Leo Maslía, un animal en ese belleza. Y la letra, viromes estamos y hablando de servilletas, letras. claro. Bueno, buenas noches. Buenas noches, algo que nunca se dijo en la televisión. Bienvenidas, bienvenidos. Nos entusiasma mucho tener una hora de televisión por delante para charlar de libros. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Bien, una belleza de programa. La verdad que ya podemos asegurarlo. Totalmente. Bueno, ¿arranco? Arranque. Muy bien, presentando al primer invitado de la noche de hoy. Boris Faingola ingresó con 15 años al mundo literario en la ya desaparecida librería de Ciudad Vieja, Palacio del Libro. Ha sido también presidente de la Cámara Uruguaya del Libro y es director de Aletea Distribuidora y lo recibimos entonces para comenzar con este estado de situación. Boris, buenas noches. Buenas noches, un privilegio estar aquí con ustedes. Un gusto. Boris, arranquemos por algo más, por algo general. ¿Cuál es el estado de situación, el estado de salud de los libros en Uruguay? Directo al bentón.
No es fácil hacer un diagnóstico de lo que es el libro en Uruguay, pero a ver, yo arranco al revés. Tenemos un altísimo índice de lectores per cápita. Estamos dentro de los 5 países de América Latina con más índice de lectura, y esto es bueno que se sepa. Estamos en un país que no tiene estadísticas, no hay estadísticas oficiales de lo que se edita. Es más fácil lo que se edita porque al ser nacionales, por el depósito legal y por el ISBN lo podemos controlar, pero de lo que se importa no hay ningún tipo de estadística. Entonces, solemos tirar cifras y de repente caer en la payada, hablando mal y pronto, que no está bueno. El estado de situación del libro, si me lo preguntás a mí desde el punto de vista subjetivo, yo creo que no está en el mejor momento. Pero no solamente en Uruguay, hay una crisis mundial, hay un problema generalizado de papel, lo cual induce a llevar directamente el mercado hacia el libro electrónico en alguna parte, o en algunos países, y además hay una crisis real se me ocurre, de fomento de lectura, de políticas públicas que tiendan al fomento de la lectura. No hablo solamente de Uruguay, hablo en general. Si así y todo tenemos un panorama que nos permite pensar que seguimos teniendo un país de lectores a nivel, ustedes van a tratar luego la literatura infantil y adolescente, que es la cuna, que es la madre de todo esto que viene después, la inducción a la lectura mediante el cómic, mediante el relato gráfico, mediante la novela gráfica, todo eso hace que el lector no se pierda, pero el panorama en sí del libro, el comercio en sí del libro, no atraviesa desde mi humilde punto de vista el mejor de los momentos. No estamos en un momento como estuvimos a principios de la década del 2000, a pesar de la crisis del 2002, del 2003, fue un momento en el que particularmente se comercializó muy buena cantidad de libros en el país, tanto en importación como en edición. Y fue la suerte de explosión y de boom que se dio, que iba a contramarcha de lo que estaba pasando con la economía del país, curiosamente. Yo percibo hoy, sí hay un incremento. El fenómeno de la pandemia cambió las reglas del juego claramente, diversificó los gustos por la lectura y cambió también las costumbres de la lectura de los uruguayos. Yo creo que hoy se tiende mucho más, por ejemplo, al libro de manualidades, de cocina, este tipo de cosas, por el encierro que tuvimos en la pandemia y por el cambio lógico que hubo en el gusto de los lectores. Viéndolo generalmente y globalmente, tenemos que cortar lo grueso, digamos, porque ya si entramos en mecanismos de tratar de analizar minuciosamente todo el fenómeno, nos llevaría muchas letras chicas. Pero a grosso modo yo creo que la cosa pasa más o menos por ahí. Y ahí en ese cambio de gustos que decís, decías de bricolaje o de cocina, el libro como un manual para hacer más que para sentarse a leer, digamos, ¿eso es lo que crece? ¿Se puede agrupar en ese concepto? ¿O y se puede en cierto modo agrupar. No nos olvidemos que estamos viviendo la cultura de la imagen y todo lo que tenga que ver con imagen compite directamente con el tiempo para la lectura, ¿verdad? De repente para la gente es mucho más fácil colgarse de un tutorial de YouTube o de lo que sea, yo qué sé, para hacer huevos fritos, pongo un ejemplo cualquiera, que comprar un libro que específicamente los enseña a hacer los huevos fritos. ¿Me explico? Entonces, con ese tipo de competencia que arrastramos hace tiempo, hemos llegado a fenómenos de venta en un país como el nuestro de 3 millones de habitantes, que se puede desglosar de 1000 formas, pero que a grosso modo te puedo decir, produjo en 40 años 3 premios Cervantes, por ejemplo, y no es chauvinismo, pero es salir por el mundo como nos ha tocado y que ya no solamente te hablen en aquel momento de Sosa o de Francescoli, más adelante de Suárez o de Cavani, sino de escritores. El país de Ida Vitale, el país de Eduardo Galeano, el país de Benedetti, de hablar, de Felisberto Hernández, de Oletti, de todos los que ustedes quieran. Entonces, desde ese lugar, hacer un análisis concreto de la situación del libro no resulta fácil, pero yo les resumo claramente. Hay cambios que se van dando paulatinamente. Ustedes fíjense, recién en la presentación Maite decía, yo arranqué en el año 72. Fíjense que ustedes, a los 6 meses de haber arrancado yo, vino el golpe de Estado que conllevó a una censura brutal. La estantería de la vieja y querida Palacio del Libro, que era toda una pared de autores nacionales y latinoamericanos, quedó resumida a 12 libros. 12. Todo lo demás desapareció. Ahí hubo un quiebre y un cambio en la lectura, obligado. Esto permaneció hasta los albores de la democracia que se vino en el 85. Pongámosle, en el año 83, ya Hack empezaba en el 82, 83 empezaba con sus contratapas, empezábamos un poco a divisar la cosa, empezábamos en Monteverde a vender otra vez aquellos libros que habíamos tenido la obligación de dejar de vender, por ejemplo, Las Venas Abiertas de América Latina, y tantos más, digo. Y no solamente con una tendencia de izquierda, para que la gente entienda, todo lo que pudiera tener algún canal de subversión de una realidad que nos querían imponer era prohibido.
anecdóticamente, en Monteverde nos prohibieron la República de Platón en el correo. O sea, la censuraron, la requisaron. Y estoy hablando de verdad, no estoy diciendo bromas. Entonces, hay un cambio. Con el advenimiento de la democracia, las nuevas generaciones de formadores de opinión, de críticos y de escritores, básicamente, impusieron un nuevo estilo de lectura. Con escritores que fueron explotando, no sé, puedo nombrar 2, 3 Butazos, no quiero quedar mal con ninguno, entonces alguno se va a enojar, pero ustedes saben los escritores que fueron surgiendo, los Delgado Aparaí, los Butazos y tantos otros. Ahí hay otro cambio en la lectura. La pandemia obligó a editores, libreros y distribuidores a reingenierías obligadas, valga la redundancia, para poder seguir subsistiendo. Los primeros 6 meses, a partir de marzo de la pandemia, los primeros 6 meses estuvo prácticamente todo cerrado. En ese sentido, para aportar, debido a la pandemia se perdieron 1.400 puestos de trabajo directos en el negocio del libro y otros 1.500. Te corrijo, disculpa. 1.500 indirectos. Es impresionante, Directos. es un montón. Es un montón de gente que luego le costó mucho reciclarse en el mercado. Allí hubo editores, ilustradores, ¿Volvieron algunos a tener laburo? Volvieron. Muchos, casi todos. No lo puedo cuantificar, pero mucha gente quedó a pie, seguro. En ese momento también es justo decir, faltó visibilización del problema en el libro. Ustedes veían, igual que yo, en la televisión, en las radios, escuchaban y veíamos todos los días que se movilizaban los sectores de esto, de lo otro, de aquello, del otro. El sector editorial, el sector librero, el sector editorial nunca se movilizó, nunca tuvo visibilidad. ¿Está ahí el problema histórico de que escribir es una tarea solitaria? Y les yo cuesta creo que juntarse y unir criterios y unir... Jorge, el único marketing real que tiene el libro, ustedes y yo, y la audiencia lo conocen, son las ferias. Ese es el marketing directo. La feria de la Intendencia, la feria de San José, la de Durazno, la del interior, las que ustedes quieran. Las ferias internacionales, Guadalajara, Madrid, Barcelona, Santiago de Chile, Bogotá, Buenos Aires, la que quieran. De hecho, la de Buenos Aires se llama El libro del autor al lector. Yo creo que ese es el marketing directo que tiene el libro, pero no tiene otro, más allá de fenómenos puntuales de un autor X que pueda promover en la televisión su libro, con notas, con esto, con lo otro. El libro institucionalmente no tiene visibilización a nivel de los medios de comunicación masivos. En general hay excepciones. Y esto hace que no sea un producto de primera necesidad o que no se le fabrique al lector la necesidad de consumo de ese producto. Yo los invito a ver la tanda comercial de cualquier canal que ustedes elijan y nos vamos a ver imbuidos de cierta forma, como sugerencia de consumo de un montón de productos. Cuéntenme cuándo ven un libro en esos productos. Solamente en algún estante que aparezca una bebida o algo y atrás aparezca un libro, pero directamente el libro como tal. Leamos que nos hace bien leer, nos da futuro, un país que lee crece, como hay en tantos países eslogan de este tipo, creo que hace falta. Modestamente lo pienso, pero no es de ahora, tampoco es un palo actual, sino que yo creo que hace años que nos viene faltando esa visibilización y esa sinergia entre lo público y lo privado para motivar a la gente a leer. Hay ahora un rebrote de librerías, han abierto muchas librerías, unas cuantas librerías, en el interior inclusive, librerías que hacen una acción cultural bárbara en varios departamentos, aquí en Montevideo. Hay una vuelta, si se quiere de alguna forma, a las viejas librerías de culto, por encima de la librería de repente con menos espacio que los shoppings y esto que ocupa otro tipo de... Sí, son como más comerciales, hay como otra cuestión. Es más comercial, también. Es más de impulso, es más de bestseller. Esto no las hace ni mejores ni peores, las hace diferentes. Pero se perdió aquello que de repente nosotros, los veteranos, teníamos de que te entre un cliente y te pida, no sé, la paideia de Heidegger. Y esto no te hace más culto ni te hace más sabio, pero te hace ver el negocio de otra manera. Bueno, ahora, de la mano de algunas librerías que han abierto y de otras que se han, de alguna forma, puesto al día en este sentido, no solo acá en Uruguay, en todas partes, pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en Buenos Aires, vayan a la librería del Splendid en Buenos Aires y van a ver lo que es aquel monstruo de librería. Entonces, hay una vuelta a los libros de fondo, como decimos los libreros, a los libros de catálogo, y no solamente al libro, al último libro que de repente es la parte más fácil del comercio, o la más, si se quiere, tangible a la hora de ver cifras. Por eso, y volviendo a la pregunta de origen, la situación del libro yo creo que no está en su mejor momento, no lo veo tampoco en el CTI.
pero creo que hay, con un poco de esfuerzo, una cantidad enorme de mecanismos como para revalorizarlo y ubicarlo en un sitial que tuvo en este país, los que nos toca ser medio viejitos y haber vivido otra época, en la década del 60, cuando los editores artesanales, cuando Beto Legioni con Arca, cuando Raviolo y Alcides, que todavía sigue con Banda Oriental, cuando Ediciones Taulo, cuando toda esa gente empezó a darle un impulso, sobre todo al autor nacional. Luego el advenimiento de las transnacionales, allá por la década del 80, que le dieron un impulso también a editoriales locales como Fin de Siglo, como tantas que han surgido. Todo eso acompañado, por ejemplo, de compras estatales, por ser práctico, que puedan de alguna forma proveer de libros a las bibliotecas de los institutos, de las facultades, de que podamos combatir de verdad la piratería y el fotocopiado, dándoles la materia prima que es el libro, porque la única forma de combatirla es esa. No hay otra forma, sería doblemente útil para el estudiantado, para la gente, para el público, para la Biblioteca Nacional que veíamos recién, y a su vez sería una inyección fundamental para el desarrollo de las empresas instaladas en Uruguay, sean de acá, sean del exterior, sean de donde sea. O sea, se necesita un impulso y se necesita una inyección para que no sea un fenómeno la venta de 20.000 ejemplares o 25.000 ejemplares de un título o de dos, sino para que sea una cosa un poco más generalizada. Claro. Boris, retomando un poco lo que hablabas de los cambios que se registran, mencionabas el tema del aumento del costo del papel y de la digitalización, o sea, ya los libros que salen en digital. ¿Cómo es el vínculo nuestro de los uruguayos con lo digital? Yo no estoy muy acostumbrada a ver a la gente con los... Pero no sé... ¿Ya estamos en ese cambio? Las últimas cifras pre-pandemia, por ejemplo, para situarlos en la realidad de España, les hablo de España primero para desembocar en Uruguay después, España marcaba que el 4,5% del mercado global del libro era electrónico. 4,5%. O sea, nada. Comparativamente en Uruguay, si lo trasladamos en proporción, tiene que ser mínimo. Claro. La época post-pandemia tal vez haya incrementado un poco. Las últimas cifras que yo leía de España el otro día seguían sin alcanzar el 10%. Y es algo universal, excepto dos mercados, Estados Unidos y Gran Bretaña. En Estados Unidos es el 48%, librerías como Barnes & Noble cerraron hace años, aunque ahora Amazon se está instalando físicamente en Seattle y en algún lugar más, y en otro lugar es Gran Bretaña, donde el 39% del mercado está por el lado del libro electrónico y no por el lado del papel. En el resto del primer mundo, Alemania, Francia, España, como les dije recién, es el 4, el 5, el 6, el 7, no pasa de esa cifra. O sea, proporcionalmente o trasladando cifras a lo que podría ser nuestro mercado, yo creo que la incidencia por el lado del libro electrónico no es. Donde sí hay una incidencia muy fuerte es en el e-commerce, que es diferente. Claro. Ahí sí. Porque el te lleva la venta de libros a través de plataformas digitales. Y en vez de ir a la librería, encargarlo por internet. Y a partir, justamente, otra vez de la pandemia, centralizar las compras de todo tipo, quienes lo hemos comprado hasta en los supermercados, en las páginas web durante la pandemia, por no salir a la calle, por miedo, por paranoia, por temores lógicos y por todo lo que nos estaba pasando. Vos hacías el supermercado, lo hacías el pedido por web y te dejaban la bolsita en la verja y le ibas a buscar. Bueno, con el libro pasó algo parecido. Y por un lado fue muy productivo porque se revitalizó el mercado del libro, pero por el otro lado volvimos a alejar a la gente de las librerías y reacostumbrarlas a visitar las librerías, aunque más lo sea como paseo, igual que las bibliotecas, aunque más lo sea como encuentro desde el punto de vista social, ya no solo para leer el libro, sino como social. Muchas veces ahora están acompañadas de sentarse a tomar un café también. Justamente. Hay actividades. Justamente, va por ahí. Boris, mencionaban los dos, Maite y vos, lo del papel hoy temprano. Vamos a ver a la presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo, hablando de esta cuestión de los costos del papel y cómo pega, para después venir ya al cierre de la charla con Boris Faingola. Estamos en este momento con un problema muy grave que es el precio del papel. Esto nosotros no es de acá, el problema es un problema global, es un problema internacional, en donde los grandes fabricantes de papel están destinando la materia prima no al papel, sino al packaging, ¿no? Que tiene que ver con toda esta cultura de los envíos, ¿no? De las compras por internet, de las compras a distancia, que necesariamente implican un empaque que lleva mucho cartón, mucho nylon, sobre todo el mismo material por el cual competimos para el papel.
fragmento de la presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro era en diálogo con Canal 5, con los colegas de Buscadores. Digo, como para ilustrar lo que mencionaba Boris hoy temprano, los costos, porque el papel se está usando más para embalaje. ¿Qué tema? Boris, para ir cerrando ya este primer bloque, ¿cuál tendría que ser el rol del Estado cuando hablamos de libros, de literatura, de cultura? Porque es en lo que redunda todo esto también. Yo defino la cosa desde el punto de vista subjetivo, Aclaro que no represento a nadie. Yo creo que no un Estado paraguas ni un Estado que subvencione la industria, sino un Estado que actúe con la industria, que cree, como dije hace un rato, sinergias con la industria. ¿De qué forma? Con compras estatales, con difusión del hábito lector, con un plan nacional de lectura, donde haya un presupuesto real para actividades, para compras, para nutrir las librerías, no para comprar 20 ejemplares de cada título, aún en proporción para un país de 3 millones. Yo creo que las políticas públicas son fundamentales y hay ejemplos al respecto. En toda América Latina, los planes nacionales de lectura inducen justamente y redundantemente a la lectura mediante lo práctico, mediante la creación del ámbito necesario. Y yo creo que ahí es donde, para mi gusto y desde el punto de vista, reitero, subjetivo, estamos teniendo el talón de Aquiles. Digo, creo que falta ese impulso fundamental que implica que nosotros nos motivemos a editar mejor, a importar mejor, a esforzarnos mejor, con el aditamento de saber que de alguna forma vamos a traer libros de arquitectura, no 3 de cada uno para ver si algún arquitecto los compra, sino para que la Facultad de Arquitectura tenga su biblioteca con 20, 30 o 40 ejemplares para que todos los alumnos puedan tener y no hacer colas de 20, 25 días para poder tenerlo 3 días. Un recuerdo para cerrar el bloque a Miguel Ángel Campodónico, que falleció esta mañana, un reconocidísimo biógrafo ante todo, ¿no? Uruguayo, y autor de varios ensayos. Y un año de pérdida de referentes brutal, ¿no? Digo, un país que, bueno, tenemos un país de gente grande, por no decir viejo, porque es feo, pero es un eufemismo. Pero sí, se nos están yendo referentes y bueno, es inexorable. Como un juego, para cerrar, que nadie se enoje porque es un juego, capaz mañana dirías otra cosa. Un libro nacional que creas que no ha estado suficientemente valorado y lo querés recomendar, porque no es así un bestseller y decís, este libro vale. Uno. Nacional. Jugando, sí. Qué difícil. Solo el título y nos vamos a la pausa. Se van a reír las aventuras de Juan el Zorro. Gracias, Faingola. Un gusto estar Muchísimas con gracias. Por Pues yo favor. tenía otra pregunta para vos. Sí. ¿Librería favorita? ¿Librería favorita? Temponi, estamos en vivo, vamos. Rayuela en Tristán Narvaja, te tiro. Muy bien. Moebius en Ciudad Aunque Vieja. en realidad Gran librero. no quiero traicionar a todo Tristán Narvaja. Me encanta Todos, caminar por son ahí todas hermosas. y entrar a charlar con los libreros. Eso sí. Salud al oficio del librero. Gran Bueno. librero Gerardo Bellote Moebius, gran librero. Bueno, y en el próximo bloque vamos a recibir a 2 grandes escritores, un escritor y una escritora, a Elvio Gandolfo y a Carolina Bello, así que quédense que ya venimos. Carolina Bello es montevideana, escritora y periodista, ha publicado varios libros, pero voy a mencionar 2, Octubre y Urquiza. Además, su última novela, Todo el mundo rima, acaba de aterrizar en España. Qué nivel Mabel, ¿no? Digo, por manejar términos literarios. Ahora Es joven, muy joven. le vamos a preguntar por eso, porque no es común el desembarco en España. Elvio Gandolfo nació en 1947. Nació técnicamente, no se nace técnicamente, se nace y punto, pero nació en San Rafael Mendoza, vivió pocos meses allí. Actualmente pivotea, vivió en varias ciudades, después actualmente pivotea entre Buenos Aires y Montevideo y la pandemia lo agarró de este lado del charco. Pocas firmas, digámoslo, cuentan a nivel de la literatura, el periodismo y la crítica en el Río de la Plata con el prestigio de la suya. Firma como Elvio E. Gandolfo y es un querido amigo de esta casa, además. Así que bienvenidos ambos. Bienvenida. Muchas gracias. Ambos. Gracias por estar. Voy a arrancar con una pregunta que hacíamos al principio del programa, en realidad, y que arranque quien quiera. ¿Por qué escriben? Adelante. Muy bien. No sé por qué La tengan mandaste de presentimiento una. que ibas a hacer eso. Es la cortesía necesaria. Muchas gracias. ¿Por qué escribimos? Es una pregunta que le deben haber hecho a todos los escritores que pasaron por la historia o que ellos mismos se deben haber hecho alguna vez. Carlos Fuentes, por ejemplo, contestaba esa pregunta diciendo, ¿por qué respiro?
Yo no voy a ir por ese lado porque no es que escribo porque tengo una urgencia, una necesidad profunda de hacerlo, sino porque quiero, porque tengo ganas, porque me gusta y porque me ordeno mientras escribo. Entiendo que la literatura suma perspectiva, ¿sí? Y en un mundo donde a veces las perspectivas tienden a constreñirse, a acotarse, cada vez que empuño el lápiz, diciéndolo de forma metafórica, es un poco en eso lo que pienso. Una perspectiva más, un sentido más para pensar. Y perdona, cuando decís que te ordenás escribiendo, ¿te ordenás creativamente o ordenás todo tu ser? Y un poco me ordeno de todas las maneras posibles, sí. Es encontrar como un centro, como encontrarme una especie de oráculo de Delfos propio, de conocerse a una misma escribiendo. Muchas veces se me revelan cosas de mí misma como persona, pero sobre todo como escritora y como reflexión de la literatura o del periodismo, que es mi otra faceta, que eso se pone a andar mientras escribo y no en los momentos latentes. Mientras escribo significa no solo escribir, sino pensar la escritura, que tampoco es que uno se sienta, bueno, ahora voy a pensar que voy a escribir. A veces estás haciendo otra cosa o estás viendo algo, una película, el informativo y algo te dispara y ahí ya empieza mi momento de escritura y de autopercibirme. ¿Elvio? En mi caso yo era un lector feroz de chico. Digo, a tal punto que me pusieron un parate mis padres, pues leía todos los carteles, viste, me metieron en el ómnibus, etc. De ahí pasé a escribir por la mía y en la secundaria descubrí que impactaba. O sea, una de las señoritas más bellas del curso me dijo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué escribías ahí? Composiciones libres. La que recuerdo, que fue esa, me quedó grabada para siempre, se llamaba La Casa del León entre los Masái. Y me salió muy buena, ¿viste cómo te sale muy buena? Y a partir de ahí me largué a escribir. Demoré unos años en publicar y demás. Al comienzo hacía más poesía que relato, pero después claramente elegí la narrativa. Con el tiempo volví a la poesía ya lejos de Rosario, cuando se casó mi hija, mi padre tuvo Alzheimer y se murió. ¿Viste cómo te quedas con un hueco? Digo, te voy a escribir poesía. Y fui escribiendo lo que compone el libro gigante, que tendría 1000 páginas en total, El año de Stevenson. ¿A un poema por día fue ese? No, eso fue el primer mes, un poema por día. El primer libro lo escribí en 5 años y el segundo en 6, cuando me apuraron los de la edición. Me faltaban pocos días, los escribía 1000 y los metí. Y cuando vi que lo que había escrito poesía en 500 páginas, no lo podía creer. Además, una vez declaré que lo que te fascina de la literatura es que ordena el caos. La realidad es eminentemente caótica y sorpresiva. Te salta para... Y con la literatura parece que todo tuviera un sentido. Y me divierte extraordinariamente hacerlo. Nunca estoy mejor que cuando estoy escribiendo. Bueno, una linda coincidencia, digo. Podría Sí. ser una Yo creo divergencia que y le sería pasa lindo a también, pero... Viste cuando uno se vuelve medio tirano. A la mayoría de los escritores en realidad le pasa eso. No, sospecho eso. El placer al momento de escribir y que te ordene. Tengo recuerdos de escritores que conocí bastante. Por ejemplo, Lebrero acá, o en Argentina Fowell, y eran todos tipos que gozaban. Aira, gozan extraordinariamente. El momento de la escritura. Sí, se les nota además. ¿Y es pariente del goce de la lectura ese o es bien distinto? Todos declaran lo mismo que es lo que declaró Borges, que él permitiría que le dijeran no vas a escribir nunca más, pero nunca que no vas a leer nunca más. Él se considera mucho más lector que autor. La mayoría de los autores muy buenos piensan lo mismo. Elvio, y el hecho de ser escritor y a la vez crítico, ¿cómo ha repercutido en tu carrera en el sentido que te la pueden cobrar en algún momento? Decir, que se genera algún resquemor de algún colega. Eso por un lado. Bueno, ha pasado. Ha pasado, me imagino. Y por otro lado, porque me imagino también que para ser crítico generás una relación con las obras de los otros autores de análisis, más analítica, mucho menos intuitiva. ¿Eso te ha afectado el chorro creativo puro? No, son dos cosas totalmente separadas. Lo mismo, otra actividad mía muy abundante, la traducción, que debo haber traducido más de 100 libros. ¿No te contamina? No, son cosas diversas, salvo que la tomes como una metafísica. Hay muchos traductores que consideran que son
como sacerdotes, ¿viste? Tienen más traducciones, mejores pagas, pero son aburridos. ¿En qué sentido? ¿Que quieren interpretar el espíritu del autor? ¿O qué, no, hay qué toda una es? corriente que la desencadenó Borges con 3 textos de él muy esenciales, que es los estudios de la traducción, que hay toneladas de profesores y demás. Yo soy amigo de 2 o 3 muy importantes. Es muy interesante, pero eso yo nunca me metí. O sea, para mí la traducción es un trabajo. Por ejemplo, una de las teorías de esa teoría de la traducción es que la traducción es igual que crear. No tiene nada que ver, a mi juicio. En la traducción agarrás esto, lo tenés que trasladar acá a otro código, pero tiene que decir lo mismo, no es lo mismo. En cambio, crear es lo que te rodea y arreglate, ¿viste? Claro. Carolina, ¿cómo es para vos la conjunción periodismo-escritura? Bueno, es clave porque a mí me gusta mucho la crónica narrativa y no es casualidad que me guste tanto ese género. Cuando llegué a ese género a través de Roberto López Belloso, que fue quien me invitó y me mostró ese mundo, le digo, no, pero yo no escribo este género. Y me dice, ¿cómo que no? Lo hiciste en todos tus libros. Y ahí fue como una revelación, una pequeña revelación que tuve, porque no he podido escapar de, como decía el amigo Tomás Eloy Martínez, justo que ahora se está por estrenar Santa Evita, la serie, que casualmente es uno de mis libros preferidos. Hoy estuve pensando mucho en ese libro. Él decía, ¿no?, que la realidad no se puede contar ni repetir. Lo único que podés hacer con la realidad es inventarla de nuevo. Y a veces, cuando escribo crónica, tengo esa frase en la mente, tengo esa frase como un norte, pero cuando vos escribís crónica no estás inventando la realidad, sino tratando de, con toda tu subjetividad a cuestas, contar aquello que viste. Sin embargo, cuando estoy escribiendo ficción, sí, permanentemente tomo disparadores que son reales y los invento nuevamente. Entonces, es como que ese juego periodístico nunca deja de estar cuando escribo periodismo y cuando escribo ficción. ¿Tuvieron referentes para tirarse a escribir? Puede ser un libro, o puede ser un primo, o un amigo, o una amiga. Sí, en mi caso, recuerdo perfectamente a mi hermana leyéndome a Horacio Quiroga cuando era chica, y también me pasó como a Elvio la escuela, el día del libro, y había que escribir un cuento, y concursaba ese cuento con todos los alumnos de toda la escuela, desde los más chiquitos hasta los de sexto, y concursábamos en categorías. Y bueno, y tuve la suerte de que ese primer cuento que escribí ganara el concurso. La pena es que no me acuerdo ante qué escritor lo leímos. Creo que fue Tomás de Matos, pero no estoy muy segura. Y hay una cuestión que es, ¿por qué escribimos? ¿No? Ustedes empezaron preguntando eso. Ahora Elvio contaba su génesis y me hizo traer automáticamente esto otro. Yo creo que escribir es leer, es escribir y es leer. Sin Horacio Quiroga y sin haberme emparentado con la forma de escribir, con la forma de crear un universo, pero con la forma de decir que no era el lenguaje corriente, que era otra forma de ordenar las palabras y darles un sentido, yo no sé si hubiese elegido este camino. Creo que en aquella cabeza de niña era escuchar esos cuentos y decir, hay otra forma de decir al mundo. Y después tener alguna pesadilla si es Quiroga también. Sí. Elvio, ¿y para vos? Del que me acuerdo muy firme de la primera etapa es Jack London, que lo seguí leyendo a periodos, es muy bueno. Después alguna vez descubrís que alguien fue tu maestro cuando lo volvés a leer mucho después. Hace poco hicieron la enésima versión de Soy Leyenda y leí la novela de nuevo y digo, le copié todo. O sea, ¿viste cuando decís el tratamiento de las mujeres, cómo tiene carácter? Pero era como un maestro que me decía, hacelo así. Además lo he leído siempre mucho, ¿no? Es uno de mis maestros. Y uno de los motivos por los que vine a Uruguay fue para conocer autores de acá que yo admiraba bestialmente. Uno de ellos era Morosoli, que había leído solo 2 cuentos. Y fue Haroldo Conti a Rosario, dio una charla y habló maravillas de Morosoli.
Y cuando le pregunto cómo se lo puede conseguir, dice, tenés que ir a Uruguay. Acá no lo traen. Lo editaron por primera vez a las 6, 7 años en Argentina. Después Felisberto, Mario Lebrero, digo, la autora esta, que es muy buena crítica, que escribe en El Cultural, Mercedes Estramil también. Hay muchos, numerosos autores de acá que me interesan y el clima cultural de acá me divierte. Es raro, es como el de Rosario, es como el de Rosario. ¿Qué es raro del clima cultural montevideano? Por ejemplo, la ferocidad en integrar grupos de no más de 3 integrantes que desconoce a todos los demás, ¿viste? Muchas veces con el tiempo te enterás que este y este estaban acá, pero ninguno de los dos se miró, por ejemplo, ¿no? Es una de las costumbres. Y además hay costumbres de los ambientes de ciudades como esta o Rosario. En la televisión, ahora por ejemplo que me he jubilado, veo mucha televisión y digo, no puede ser, ¿viste? Las noticias, la repetición desde que vine por primera vez en 1968 hasta hoy, de determinados nudos, ¿viste? ¿Qué nudo? Policiales, por ejemplo. Vino un amigo mío que ahora dejó de hacer policiales, pero es un capo, Osvaldo Aguirre, hace muchos años. Una banda había invadido uno de los departamentos y la perseguía la policía por los bosques y demás, y nunca los agarraban. Y cada vez que bajábamos al bar, se quedó una semana más o menos, pedía el diario para ver qué había pasado. Y empezaba a reírse a carcajadas, dice, los volvieron a esquivar, salieron por otro puente, ¿viste? Está lleno, inclusive el modo periodístico, por ejemplo, de los informativos, que espero que lo sigan viendo, porque la mayor parte de la gente que le digo que veo informativos dice, yo no veo y no tengo televisión, ¿no? Pero es como, te avisan cómo es la noticia, viene el título que es lo mismo, y después te la dan por tercera vez. O la pausa esa que conectan con el que está en exteriores, y el que está en exteriores se queda así, ponele 20 segundos, que es un año en televisión, ¿viste? Y arranca después. Sí, Clara. Me llama la atención porque, por ejemplo, en Argentina generalmente se hace contacto inmediato, no sé qué pasará. De vez en cuando la excepción es el que arranca enseguida. Pero se ve que hace falta un aviso, que el aviso no coincide con el momento exacto de empezar, ¿no? Para cerrar por hoy, la charla que podríamos estar horas, de la biblioteca, de sus bibliotecas le dicen, manoteen, rescaten un libro y salgan corriendo. Lo mismo que decíamos con Boris hace un rato, es un juego y capaz mañana dirían otra cosa, pero un título. Me tengo que acordar del título, porque hay un libro que yo lo trasladé conmigo a lo largo de las décadas, de poesía, de Ricardo Celarrayán, un entrerriano, un genio, muy bueno. Bueno, tenemos un autor y un género. Ahí está. El primer libro de él, porque tiene 3 libros nomás. Todos los demás dudó tanto que no los publicó antes de morir. ¿Viste? El primero de poesía de Celarrayán. Exacto, es Ricardo Celarrayán, que es genial. Genial. La obsesión del espacio. A veces te viene de la profundidad del olvido. Si no, salías y en la tanda desde el pasillo se iba a oír el grito. La obsesión del espacio. Yo, de todo lo que podría decir, voy a recomendar un libro que estoy leyendo por estos días de María Esther Giglio, que realmente es una autora uruguaya que no conocía hasta el día de hoy. Lo empecé a leer antes de ayer el libro. Se llama Benditas Indiscreciones y es un libro que reúne crónicas, reportajes y entrevistas que ella hizo sobre todo los años 60. Ella fue abogada de presos políticos y fue evidentemente una gran cronista que estoy descubriendo. El libro es imperdible, tiene reportajes desde la colonia Etxepare en los 60 a una entrevista a Carlos Monzón, a Isabel Sarli, que no se puede creer lo que es la entrevista mientras la están maquillando porque ella no quería, así que es como una no entrevista. Lo recomiendo realmente con fruición porque es buenísimo el libro y me alegra profundamente de que hayan habido escritoras que lo hicieron de esa manera, cuando de pronto en ese género tenés que echar mano de mirar otros países para citar un referente y de pronto encuentro a esta señora que era una escritora con todas las letras. Repetime el título de ese de María Esther. Benditas Indiscreciones, lo editó Estuario. Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer escucharlos. Muchas gracias. Gracias, la seguimos en cualquier momento. Queda un capítulo más de La Letra Chica, no se vayan. Ya venimos.
tercer y último bloque de este tan lindo programa de La Letra Chica. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, @LaLetraChicaTV, y si quieren participar de la conversación, #LaLetraChica. Decíamos al comienzo del programa que aproximadamente, ¿no? Más o menos, el 20% de los libros que se editan en nuestro país corresponden a literatura infantil y juvenil. Y para cerrar esta Letra Chica de hoy, recibimos a una eminente figura de la literatura infantil y juvenil de nuestro país, porque allá en 1989 publicó el primero de los títulos, el primero de los libros en que aparecía su popular personaje, el Sapo Ruperto. Y sí, estamos hablando y hablaremos con Roy Berocay. Roy, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar acá. ¿Tenés idea a nivel consciente cómo enganchaste con los gurises para que tus textos en general y ese personaje en particular tuvieran tanto éxito y sostenido en el tiempo a medida que se suceden las generaciones? No, la verdad, nunca tuve una especie de cosa previa. Yo siempre hacía las cosas, y sigo haciendo, las cosas como las siento, como me salen, y después, en función de las respuestas, con el tiempo fui tratando de entender por qué pasaban determinadas cosas. Y me elaboré mis propias teorías, pero en realidad... ¿Cuál es el principal Creo punto que hay varios... al principio, en su momento, que no había mucha cosa, creo que estábamos Ignacio Martínez y yo, básicamente, creo que el lenguaje fue un factor muy importante, que los personajes hablaban en uruguayo, cosa que no era nada común. Después, con el tiempo, me di cuenta, bueno, que el humor tenía mucho que ver, también la irreverencia, el posicionarse del lado del niño, o sea, que siempre en mis historias el punto de vista era el punto de vista del niño, no del adulto que le estaba bajando línea o diciéndole, sino una mirada como desde el otro lado, ¿no? Una cierta complicidad. Y después también, con el tiempo, me fui dando cuenta que hay como una especie de componente afectivo que se transmite como entre líneas, que capaz que tiene que ver con, qué sé yo, que empecé escribiendo esas cosas para mis hijos, o no sé, a mí siempre me llamó la atención eso de que vas a una escuela o algo y viene de pronto un niño o una niña y te abrazan y que nunca en su vida te vieron antes, o sea, ¿viste? Que me pasa también cuando tocamos con la banda y eso. Hay como un componente afectivo que se mantiene en el tiempo y eso creo que también tiene que ver. Roy, en el primer bloque, Boris destacaba la importancia de la literatura infantil y juvenil como esa puerta de entrada a la literatura en general. ¿Vos cómo lo ves siendo una persona que escribe eso? ¿Cuál es la importancia que tiene? Y eso siempre lo sostuve, o sea, somos la primera línea de batalla cultural, digamos. Los escritores, los músicos, los actores, toda la gente que trabaja con niños, porque siempre lo dije esto, si ningún niño lee libros, ¿quién va a leer a los grandes clásicos, a los grandes autores en el futuro? O sea, de acá a 10, 15 años. Si no escuchan música, si no van al teatro, o sea, ¿quién va a ir o va a escuchar a los grandes músicos o ver las grandes obras cuando sean más grandes? Entonces, como que abrir esa puerta es muy importante y es una batalla bastante complicada y cada vez más desigual también. ¿En qué sentido? Y claro, porque tenés millones de cosas que vienen de todos lados, el bombardeo mediático, esto, lo otro, internet. Es como si todos los días se sepultara una enorme cantidad de basura encima de los niños. Y lo digo así porque hay mucha cosa que no sirve para nada. Y entonces del otro lado estamos nosotros, tipo a la guerra con el escarbadiente, con un tenedor, como quien dice, y tenés que pelear por el espacio y bueno, pero también es un desafío, ¿verdad? O sea, como que depende de vos. Pasa en todo, ya te digo, los libros, la música, en todo. ¿Y cómo ves el estado de situación actual de la literatura infantil y juvenil en Uruguay? Yo no tengo la menor idea, sinceramente. O sea, nunca me fijo en las cantidades, en los porcentajes. No, realmente, o sea, justo estaba escuchando el primer bloque así. Y yo lo que sí veo es que se publican todos los años muchísimos libros para niños. Y yo digo, bueno, a algún lado van a ir a parar, a algún lado van esos libros. Pues las editoriales no es que hacen libros y después los regalan o algo por el estilo. O sea, alguien tiene que comprar esos libros y alguien los lee. Entonces, como dijeron ustedes, si el 20%
del mercado, o sea, es de libros infantiles, que además, ojo, no es solo los libros, porque a través de la Biblioteca Ceibal, por ejemplo, hay miles de niños que leen los libros de autores nacionales y muchas cosas a través de... Vos estás ahí, ¿no? Claro, sí, claro que estamos todos. Y te llegan comentarios de eso, te encontré Sí, te en la llegan, Biblioteca sí, Ceibal. o sea, te llaman de escuelas y cosas que leyeron tu libro pero por ahí. O sea, entonces, bueno, creo que eso es una buena cosa que se ha hecho y que se debería fomentar más. Yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que eso existe, por ejemplo. Y que hay libros para jóvenes y adultos también. Roy, decías, siempre dice las cosas como las siento y después de repente elaboro una teoría. Ahora, siempre está eso de la responsabilidad en hacer arte para niños, niñas, por la ética. Entonces, lo ético y lo estético, a la hora de la creación, ¿lo trabajás de forma consciente o te dejás ir y después más o menos ves, pasás en limpio, pulís No, nunca me planteo nada previamente. Nada ético porque ni si no, estético. no podés hacer nada. O sea, y hoy en día, imagínate, ¿no? Que cualquier También. cosa que hagas ofende a alguien. O sea, si hay un sector de la población que se va a ofender. Pero uno de repente, perdóname, más que lo pensaba, más que de repente en cuidarse de no hacer macana, preconcebir impulsar cierta idea, cierto... ¿me entendés lo que te Sí, digo? sí, sí. No con fines estrictamente didácticos, sino No. decir, bueno, a ver, hagamos algo en torno a tal valor, por ejemplo. No, nunca me planteo. O sea, he hecho alguna cosa medio como a pedido, ¿viste? Así, tal, deliberadamente, o de historia, o esto o lo otro, pero yo considero que no es mi función educar a los niños. O sea, yo escribo para que se entretengan, para que se diviertan, y lo que se transmite a pesar de eso, o sea, no me lo planteo. Y vos cualquier cosa que hagas vas a transmitir tus valores, tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos, pero no así de una forma tajante. Es decir, yo creo que es como irrespetuoso para los niños estar bajándoles línea de mi parte. O sea, no es mi trabajo. El educar a los niños es el trabajo de los padres, los docentes. Lo mío va por otro lado. Y ahora que hablabas de estos tiempos y que de repente se pone mucho de la lupa, ¿te ha pasado de tener algunas discusiones o de tener que defender éticamente tu trabajo o no? No. Una vez un padre de Argentina me escribió y me preguntaba por qué usaba tantas malas palabras. Yo decía, ¿cuáles malas palabras? Y las palabras que él consideraba malas a mí no me parecían malas palabras. Y yo decía, bueno, mirá, yo escribo como hablan los niños en el recreo. O sea... Y aparte de esos adultos que a veces te cuestionan alguna cosa, después vos lo escuchás hablar en algún lado, ¿viste? Bueno, vamos. Pero, no, yo qué sé, nunca me preocupé por esas cosas. Yo creo que es una forma también de respetar. Si vos decís, no, voy a tener cuidado con esto y cuidado con aquello, y ojo con acá, y no voy a hacer no sé qué y tal. Al final no puedes hacer nada. O sea, entonces, bueno, después están los padres, los maestros, qué sé yo, ver... si eso les sirve o no les sirve. Yo no escribo para la escuela, yo escribo para el niño, para que lea en la casa y se ría, y se divierta, o el padre o madre o tío, abuelo, que sea, que se sienta a leerle un cuento y se rían juntos y pasen un rato afectivo y lindo. Después lo demás, ya te digo, no considero que sea mi trabajo. Roy, hace poco Pateando Lunas cumplió 25 años. ¿Qué sentís hoy cuando mirás para atrás y ves este libro, esta tocaya pero con Y, que juega a la pelota? Bueno, ves, ahí tenés un caso, ¿no? Una niña que quería ser jugadora de fútbol, que ese libro tiene más de 30 años, y la cantidad enorme de gente, de mujeres que me han dicho que ese libro influyó en sus vidas y que no sé qué, y todo un montón de cosas. Yo no tenía idea, o sea, yo lo escribí porque... mi hija mayor, cuando tenía 9 años, le pregunté qué quería ser de grande y me dijo que quería ser jugadora de fútbol. Ella jugaba, mis hijas jugaban al fútbol con los amigos, ahí yo no tenía problema, pero en esa época, imagínate, no se jugaban, las niñas no jugaban al fútbol. Y dije, una niña que quiere jugar, y no la dejan. Me vino esa frase y dije, voy a escribir una historia, es una niña que quiere ser jugadora de fútbol en ese mundo, ¿no? Pero no me propuse, voy a escribir esto para influir en tal cosa. Y pasó, y me alegra mucho, ¿no? Y bueno, son esas cosas que nacen espontáneamente y que terminan generando un montón pero sin que vos te lo plantees previamente. Capaz que si lo hubiese querido hacer no me salía.
Me quedé pensando en Ruperto y lo mismo podríamos preguntarle a cualquier autor que tiene una saga con un personaje, ¿no? Para niños, para adultos o lo que sea. ¿Se puede poner en palabras cómo es la relación con un personaje así? Por ejemplo, ¿vos cómo te llevas con Ruperto? ¿Tiene altibajos la relación? ¿Se cansan claro. el uno del otro? ¿Hay momentos que no se quieren ni ver? ¿Hay Claro. momentos que andan amiguitos todo el día juntos? Más de una vez se dijo, está bueno, no voy a escribir nada más de Ruperto, ya está, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Cuando surge un personaje así, hay un momento como que sentís que te deja de pertenecer, no es totalmente tuyo, ¿no? Que también es de la gente o de los niños. Entonces vos decís, no voy a escribir más, no sé qué, y viene, viste, un niño, ay, no sé qué, me encanta, y me lo lee mi mamá todas las noches, ¿y cuándo vas a sacar otro? Y te sentís como medio como en deuda con eso, ¿no? Como que ese personaje tiene que mantener cierta cosa. Pero igual ahora, por ejemplo, ahora en agosto aviso que va a salir un libro nuevo de Ruperto que debe hace como 3, 4 años que no sacaba un libro nuevo de Ruperto, sacando los cómics que va por otro lado. Entonces siempre dije, bueno, si tengo una idea que me guste y que me divierta hacerlo, lo voy a hacer. ¿Y de qué va Se va a llamar Ruperto Jurásico. Apa. Que viaja a la época de los dinosaurios, pero no los dinosaurios de las películas, sino los dinosaurios que había acá. Ah, mira. Hay una cosa llamada tacuadáctilo que descubrieron. Es un pterodáctilo, pero de Tacuarembó, por ejemplo, que lo encontraron los científicos de acá. Que cantaba tangos como ninguno. Estuve investigando. Sí, bueno, tuve que investigar y eso. Encontré bastante material en internet de eso, que me pareció muy divertido también, ¿no? Roy, cuando hablabas de esta puerta de entrada hacia la cultura, ¿no? Que mencionabas diferentes ámbitos, el teatro, la música, la literatura, tú mezclas música con literatura para niños y niñas. ¿Cómo es juntar esas dos facetas tuyas? Y se fue dando, ¿viste? Se fue dando porque, claro, yo era músico, tocaba en bandas de rock y escribía para niños, y un día esos mundos chocaron. Se chocaron y descubrí, me pasó lo mismo, o sea, en este país siempre hay como una cuestión en el arte que vos tenés que como ser trascendente, la generación del 45, todo serio, profundo. Y eso me pasó al principio cuando yo escribía, cuando hacía música. Cuando empecé a escribir para niños, me liberé de eso. Dije, chao, con que pueda contar una buena historia, que funcione y sea divertida, me alcanza, y con eso estoy feliz. Y con la música para niños me pasó lo mismo. Cuando empezamos a hacer música para niños con 2 de mis hijos, Pablo y Bruno, fue como una cosa que me saqué toda esa cuestión, ¿viste? De la uruguayés, el gris, esto, lo otro. Vamos a hacer esto porque es divertido y los gurises van a saltar y vamos a... ¿Viste? Y entonces... Y terminás haciendo cosas que también tienen como un cierto valor estético o artístico, pero sin esa carga de tener que demostrar nada. O sea, eso me parece, es muy liberador. Y a la vez con una carga muy positiva, que es que cuando el arte es una fiesta, ¿no? Porque claro. Es realmente bastante de traducir, bastante difícil, de poner en palabras lo que se siente cuando se genera una comunidad que está saltando, sí. Cantando, sí, no sé, es mágico. Las realmente. Caras, a mí cuando tocamos y eso, las caras de los gurises que están adelante, las caras como de alegría, ¿viste? Eso de felicidad, eso es una cosa que no tiene precio, digamos, es increíble. Si tenés que rescatar un título y salir corriendo de tu biblioteca, lo mismo que le preguntábamos a los sí, otros yo invitados. Hice trampa porque estaba viendo, ¿viste? El resto del programa y así que tuve tiempo de pensar. Y te pensaste por si te preguntábamos lo mismo. Acá está, es tu momento. Hay un libro que de alguna manera, o sea, yo más bien mis hijos de chico no era que leían mucho, yo les leía a ellos, o en casa les leíamos. Después hay un periodo medio ahí como que reniegan y eso, y un día los encontrás parados frente a la biblioteca diciendo, ¿qué puedo leer? Y yo siempre, infaltable, les daba el mismo libro y que les abría como la cabeza, que era La ciudad de Mario Lebrero. Que es como meterlos... Se metían a decir, pero esto es como una pesadilla, te decía, está buenísimo, ¿viste? Una cosa que te va llevando de una cosa a otra, que ves hablando de libros que me parece que están como medio ahí, quedaron... y el autor, indudablemente, ¿no? Lebrero creo que es un tipo muy heavy, así, de la cultura uruguaya.
Gracias, Bien. Roy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos a Ruperto, que lo estás viendo entre dinosaurios en Y estos debe días. estar ahí en el arroyo, ¿viste? Maite no en vuelve. el monumento ahí. cosas. Volverá. En el Arroyo Está agrandado, Solís. desde que tiene monumento, ¿viste? Ni saluda a veces. En el Arroyo Solís esperando ver pasar un tacuadáctilo. de Ahí estos. va, exactamente. ¿Era tacuadáctilo, me dijiste? Tacuadáctico. Bien, bien. Buena Roy. memoria temporal. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, quédense, llegamos hasta al final, pero quédense que ahora se viene Historia de la Música Popular Uruguaya acá por la pantalla de TV Ciudad. Y mañana, Mañana hablaremos de la ruta de la cocaína a través de Uruguay. Vamos, de cocaína, producción, mercados, tráfico. Se llamará el programa Uruguay Línea de Salida. Eso, si así lo disponen, de eso, digo, constará nuestro encuentro televisivo de mañana a las 21. muchas gracias por acompañarnos. Que descansen. Hasta mañana. Nos vemos la próxima. Saludos a tus gurises.